Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar hoy desplegando la segunda porción, la segunda parcela que corresponde a la sesión del día de hoy, sábado 18 de marzo del año 2017. Vamos a continuar desplegando algunas de las consecuencias que el texto Teoría del Dron nos propone frente a un tema que se propone en materia de armas, pero también en materias de la vida cotidiana, el despliegue de los avances técnicos. Entre otras cosas, es la idea de matar a la muerte, protegernos de morir. Eso que hace años parecía una utopía de ciencia ficción, ustedes saben que hoy no hay mejor ciencia ficción que la realidad cotidiana en la que vivimos, inclusive con grandes fragmentos de ciencia ficción del real en que vivimos, donde las ciencias del orden de la genética, aunado con la tecnología de la medicina, avanzan aquí y allá pocos pasos para, en principio, alejar la muerte de nuestras vidas. Bien, encaremos entonces ahora, en este marco que acabo de dar, el tema que les propongo. Para eso me permito citar a un integrante del ejército, el capitán Boucherie, que escribió El espectador militar, lo hizo en abril de 1914, una fecha que impacta al psicoanálisis, entre otras cosas, porque dada la participación de un hijo de Freud en la Primera Guerra Mundial, Freud va a comenzar a desplegar algunas cuestiones sobre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Bien, el capitán Boucherie nos formula lo siguiente: los progresos técnicos, al desarrollar la esperanza de matar con seguridad y sin peligro, corren el riesgo de olvidar la primera cualidad necesaria para el soldado, que es el desprecio de la muerte. Se los reitero, los progresos técnicos, al desarrollar la esperanza de matar con seguridad y sin peligro, corren el riesgo de olvidar que la primera cualidad necesaria para el soldado es el desprecio de la muerte. Así lo escribía el capitán Boucherie en su texto El espectador militar, en abril de 1914. Retornemos a los mitos, aclarando que el mito fue y es una de las formas de dar cuenta, de permitirnos tomar contacto con el real que nos habita. Giges, un pastor de Libia, encuentra por azar sobre el cadáver desnudo de un gigante un anillo de oro que lo vuelve invisible. Convencido de su nuevo poder, Giges, seguro de escapar a la mirada de los hombres, multiplica los crímenes, mata al rey, se apodera del trono. Recordemos que Giges no se da cuenta que el anillo de oro que lo hacía invisible provenía del cadáver de un gigante, que algo le tendría que haber indicado sobre que tan invisible no lo hizo al gigante que estaba ahí su cadáver. Recordemos la presencia de algo semejante en la economía capitalista subjetiva. Decía Adam Smith, la mano invisible del mercado era la que iba a poner en orden la economía, la mano invisible. Una mano que hoy está dotada de sentimientos y de afectos,
Sí, los mercados sienten, los mercados están heridos, los mercados se encuentran atemorizados, o sea, se ha trasladado al ámbito de los mercados actividades afectivas y sentimientos que antes parecían ser solamente monopolio de nosotros. Hay un interesante director de documentales americanos que muestra esta cuestión en relación a las grandes compañías. Los adversarios de Giges no pueden ni esquivar sus golpes ni protegerse de él. La invisibilidad le confiere invulnerabilidad, como si pudiese actuar sin dejar rastro. La invisibilidad le garantiza impunidad. Recordemos, decía Adam Smith, la mano invisible del mercado, y recordemos también que no por ser invisible, deja de ser una mano, deja de ser una parcela del cuerpo. En el mito de Giges, en la cuestión que plantea Adam Smith, estamos otra vez ante el rechazo de la muerte. Poner la distancia, ubicar la distancia, descargarla sobre los otros. Las máquinas telecomandadas no pueden asumir las consecuencias de sus actos. Por vecindad metonímica tampoco los seres humanos que las dirigen a gran distancia. Hoy en día el mito de Giges revela la parábola del antiterrorismo antes que la parábola del terrorismo. Quizás más que parábolas, donde hay muchas parabólicas en juego, las paradojas. Hoy el mito de Giges revela la paradoja del antiterrorismo antes que la del terrorismo. El terror es el terror ante la posibilidad de la muerte. Liberados del conjunto de obligaciones que imponen las relaciones de reciprocidad, los dueños, los conductores del dron, podrán mostrarse virtuosos, resistir a la tentación de cometer una injusticia que nadie tendría la capacidad de sancionar. Es un problema no solo jurídico, es un problema de la ética de la vida cotidiana de quienes manejan un dron. Quizás en la República de Platón fue donde se formuló que el más fuerte nivel nunca es lo bastante fuerte para ser siempre el amo, si no transforma su fuerza en virtud. O sea, en la República, creo que he cometido un delicado error. La República no es de Platón, sino es de Aristóteles. Allí se formuló: el más fuerte nivel nunca es lo bastante fuerte para ser siempre el amo, si no transforma su fuerza en virtud. O sea que en la República se nos indica de que para ocupar el lugar de amo hay que acompañarlo no solo con el poder que tiene el amo, sino con hacer de la fuerza de ese poder una virtud. ¿Cuál es el tipo de virtud que requieren estos Giges modernos? ¿Puede el hombre invisible ser un virtuoso? En los terrenos de la teoría militar tradicional se contaba con virtudes cardinales: coraje, sacrificio, heroísmo, para citar algunas. Esos valores tenían una clara función subjetivante
funciones para nada aceptables en las carnicerías. Lo que se plantean los partidarios del dron es cómo resolver un tema, cómo hacer que la carnicería se vuelva gloriosa y se pueda mostrar como una virtud, se pueda revelar como una virtud, se pueda vivir como una virtud. Los generales clásicos no lo escondían, este tema. Hay que encontrar la manera de conducir la gente a la muerte, decían. De lo contrario, no hay guerra posible. Ese medio, conducir a la gente a la muerte, ese medio radica en el espíritu del sacrificio y solo en él. Esta era una concepción clásica. Estar preparado para morir era uno de los principales factores de la victoria. Era el núcleo de lo que Clausewitz llamó la fuerza moral. Decía Clausewitz, muchas veces citado por Jacques Lacan, nosotros no podemos olvidar que nuestra misión es matar haciéndolos matar. Es un hecho ante el cual nunca debemos cerrar los ojos. Hacer la guerra matando, sin hacerse matar, es una quimera. Hacer la guerra dejándose matar es una estupidez. Por lo tanto, es crucial saber matar y estar preparado para perecer. El hombre destinado a la muerte es terrible. En el análisis lacaniano se ha desplegado con cierta insistencia la cuestión de que una de las metas del análisis es que el analizante subjetive que está destinado a la muerte. Hago una pregunta. ¿Se sabe lo que se está proponiendo cuando se lanzan estas propuestas, estas frases? Porque Clausewitz indicaba que el hombre destinado a la muerte da lugar a lo peor. Estamos ante los ideales filosóficos clásicos. La guerra ilustra una experiencia ética por excelencia. Guerrear era aprender a morir. Pero queda un problema. ¿Cómo explicar la exhortación al sacrificio heroico en la guerra? ¿No está en contradicción con la exigencia de la conservación de las propias fuerzas que queremos mandar a la guerra? O sea, convencemos a nuestras tropas, convencemos a nuestra ciudadanía de ir a la guerra, de hacerse matar en la guerra y de matar a otros en la guerra. Pero esto no está en contradicción con que queremos conservar a la ciudadanía, conservar a nuestras tropas. Estas preguntas sobre esta contradicción fueron lanzadas por Mao Zedong, quien respondía: no hay contradicción, no están en contradicción. Se trata de contrarios que se condicionan mutuamente. La guerra es una política sangrienta, por la que hay que pagar, decía Mao. Frecuentemente se paga muy caro. Sacrificar, es decir, no conservar, parcial y temporalmente tus fuerzas, apunta a conservar el conjunto de las fuerzas para siempre. Tengo la impresión que de esta proposición de Mao Zedong
sacrificar parcial y temporalmente parte de tus fuerzas, apunta a conservar el conjunto de las fuerzas para siempre. Considero que este tema fue tomado para después incluir en nuestra vida cotidiana el daño colateral, apoyado en esta concepción de Mao Zedong y tomado también en gran medida del campo de la medicina, de la cirugía médica. Al cortar voy a producir dolor, pero es un daño colateral porque gracias a cortar y abrir el cuerpo puedo extraer eso que causa enfermedad. Esa dialéctica articulaba la exposición protectora o la destrucción conservadora. Allí aparece el valor del sacrificio, que guarda un prestigio heroico. Y recuerden que el conjunto de las actividades heroicas no logran desprenderse de su cercanía con Eros. Eros, heroico, héroe. Que guarda un prestigio heroico, ya que permite a través de la negación que el todo perdure. Hegel sostenía que el verdadero corazón de los hombres civilizados reside antes que en el simple desprecio por la muerte, en el hecho de estar, cito textualmente, preparado para sacrificar la vida al servicio del Estado. Vuelvo a reiterar el caso del ejército mexicano, donde sus tropas especiales de combate desfilan al grito de los soldados mexicanos combatimos por amor. La guerra del dron formula su pregunta. ¿Qué ocurre cuando todo eso de lo que venimos de hablar ya no es necesario? Exponer las fuerzas vivas para causarles pérdidas al enemigo. Aquí el sacrificio se disuelve ante el imperativo de autoconservación. El heroísmo, el coraje, se tornan imposibles o se tornan un imposible realizado que se transforma de otra manera. Veamos. Lacan habló en algún momento de la verdad y cuestionó así el lugar que tendría la tan famosa verdad. En efecto, la verdad no es la verdad. Algo le pasó a la verdad a partir de que se instala la verdad. Lacan habló de la verdad y cuestionó así el lugar de la verdad, de la tan famosa verdad. De ahí que hoy se hable de que vivimos en la posverdad. Da la casualidad que en muchos autores esta novedad aparece a partir de una guerra iniciada a consecuencia de informes muy minuciosos que construyeron la supuesta existencia de un armamento nuclear en Irak. Después de la primera guerra de Irak, comienza a circular en el mundo filosófico, en el mundo de la cultura, la instalación de la posverdad. Pues se hizo una guerra donde se reveló que la verdad era pura verdad. Entonces, pasamos del heroísmo al posheroísmo. La guerra del dron, para muchos militares, siempre apareció como siendo el más alto valor de la cobardía y del deshonor. Valga las paradojas, las principales críticas al empleo del dron no vinieron de sectores pacifistas, sino que fueron formuladas por pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo hacían siempre tratando de preservar sus clásicos varones, guerreros.
Eso se despliega en la película que muchos de ustedes habrán logrado ver, Good Kill. El ideal que muestra otra película, Top Gun, cayó derrotado. Era el piloto que manejaba un avión y que el importante era su heroísmo. Bien, en Good Kill se muestra la derrota de esa concepción ético-político, militar y subjetiva de la guerra. Para decir avión no tripulado, el inglés tiene una expresión que es poco traducible. A ver si la puedo transmitir en mi pésimo inglés. Unnamed Aerial Vehicle. Unnamed Aerial Vehicle. Uno de sus riesgos literales es que se puede acabar siendo, en todos los sentidos del término, literalmente deshumanizado, pero también desvirilizado, incluso castrado. El empleo del dron representaba y representa para los oficiales de la Fuerza Aérea no solo perder su empleo, su calificación profesional y su posición institucional, también, y acaso sea en muchos casos lo medular, su prestigio viril, ligado en gran parte a la toma de riesgos, la habilidad de mostrar que se conduce un avión muy largo, supersónico, con bombas teledirigidas largas, que producen buenos efectos fálicos sobre la vida de otros con la conducción de un piloto absolutamente virilizado. Walter Benjamin decía respecto de la pérdida de la glorificación ilusoria e inconsecuente del heroísmo en las guerras, decía que eso que era agitado por los pensadores reaccionarios y nacionalistas, no alcanzan a reflexionar que las batallas materiales en las que algunos no ven la más alta revelación de la existencia, desacredita los pobres emblemas del heroísmo que han sobrevivido a la guerra mundial. Otra vez, la tecnología desacredita el sacrificio, el heroísmo, afecta, muta la libido de Eros. Si al dron se lo considera virtuoso, recuerden que Paul Beatriz Preciado indicaba que el amor es un dron. Si al dron se lo considera virtuoso, es porque permite suprimir cualquier pérdida eventual dentro de su campo, y de eso se saca una atroz consecuencia. Dado que la aeronave sin piloto impide la pérdida potencial de la vida de la tripulación, está en sí mismo moralmente justificado. O sea, a consecuencia de proteger la vida de la tripulación, de otorgarle invulnerabilidad, sus actos ya están moralmente justificados. Estamos ante una variante más astuta de la obediencia debida. Se trata de instalar la obediencia de vida ahora con B pequeña. La guerra del dron está hecha para preservar la vida. En términos freudianos sería llevar hasta sus últimas consecuencias el instinto de conservación. Morir por la patria era muy bello, pero matar por ella, que desde ahora nos dispensa de ese pesado tributo, es todavía mejor. Se pasa de morir por la patria a matar por ella. En el Pentágono se estudiaba en septiembre del año 2012
la posibilidad de otorgar medallas militares para los operadores del dron. Su inconveniente era a quién de todos ellos otorgársela, sabiendo que esas consideraciones tenían que tomar en cuenta que una condecoración solo sirve para recompensar la valentía en combate. Pero después de todo, ¿qué es la valentía en la guerra del dron? Aquí asistimos a una mutación de la llamada obediencia debida, obediencia del deber, a obedecer a la conservación de la vida. El coronel Eric Matthewson es claro y tajante. Dice: la valentía para mí no quiere decir arriesgar la vida. La valentía es hacer lo que es justo. La valentía concierne a tus motivaciones y a los fines a los que aspiras. Es hacer lo que es justo por razones justas. Para mí eso es la valentía. O sea, como aparece en la película El enemigo imposible o Eyes on the Sky, el terrible acto de quitarle la vida a un niño, si tomo la corrección que hace Andrés Velázquez, a una niña, a pesar de tener consecuencias en la subjetividad de quien realizó esa operación, encuentra que es moralmente justificado, dado que él hizo lo justo, que es aniquilar a un enemigo que ataca a nuestra nación, y entonces soportar que en ese aniquilamiento justificado por lo justo hay daños colaterales, como el hecho de haber producido la muerte de esa niña. Otro coronel de nombre Turner indica: creo firmemente que se necesita valentía para pilotear un dron, en particular cuando se te pide que le quites la vida a alguien. En algunos casos vemos la cosa, quitarle la vida a alguien, desarrollarse en directo y en colores. Es decir, asistimos a que el término valentía ha mutado. Ahora se trata de ser valiente para matar sin arriesgar el cuerpo. De alguna manera sobrevuela el horizonte de quien conducía la guillotina, de quienes conducen los diversos mecanismos con los cuales se ejecutan las penas de muerte. Recuerden al doctor Guillotin. Acá viene a jugar un papel la llamada psicopatología. Se trata de una variante del síndrome postraumático. Conviene recordar que en el caso del análisis, lo traumático siempre es el efecto de un alto contenido erótico que no se puede procesar. Los operadores del dron ya no son valientes en el sentido clásico, pues no exponen su vida física en combate. Lo son, lo serían, dice la psicopatología del ejército de los Estados Unidos, lo son, lo serían, por el hecho de exponer indirectamente su vida psíquica. O sea, en el combate anterior se arriesgaba el cuerpo, ahora se arriesga la vida psíquica. Las películas que hemos propuesto ver muestran estos incidentes. No arriesgan su cuerpo,
arriesgan su salud mental. Se trataría de que estos operadores quedan expuestos a la vulnerabilidad psíquica como efecto que retorna del espectáculo de su propia destructividad sobre los cuerpos de los otros. En materia de la valentía de lo físico, lo mental permitiría restituir a los operadores del dron su parte, en verdad, inhallable, de heroísmo. Se trataría de un nuevo heroísmo puramente psíquico. Cuando se suprime la posibilidad de estar expuesto a la violencia del enemigo y se destruye ese enemigo, aparece en el horizonte una conclusión fatal. Me explico. Estamos ante un verdugo, ya no estamos ante soldados. Si incluso se insiste en emplear para ellos el nombre de soldado, se deberá recordar una dificultad complementaria. ¿Qué clase de soldados serían? Existe una única posibilidad: que sean psíquicamente víctimas del deber de actuar como verdugo. Jane Addams, y ya con esto termino, en el Congreso Internacional de Mujeres de La Haya, en 1915, expone una intervención titulada La rebelión contra la guerra. Ustedes saben que en esa época, en la correspondencia con Abraham, Freud comienza a desplegar algunos elementos de la neurosis de guerra. James Addams cita el testimonio de una enfermera que relata las pesadillas de los soldados presos del delirio, poseídos por la misma alucinación. Se veían a punto de quitar la bayoneta de los cuerpos de los hombres que habían matado. Ustedes saben que Hitler sufrió algo semejante a consecuencia de su herida en la vista por los gases tóxicos en la Primera Guerra Mundial. En esa época, terminada la Primera Guerra Mundial, Hitler vivía casi a la vuelta de la casa de Vergasse 19, donde tenía su consultorio Freud. Esta enfermera, siguiendo las pistas, se interesa en los casos de los soldados que rehusaron disparar. Y estos le decían: me escapé del horror de matar a cualquiera. Ustedes saben que esto aparece en Good Kill, en la película, donde él se resiste, introduce un pequeño obstáculo para no disparar. Hoy esos argumentos dan lugar a sostener la acción valiente de los operadores de drones que no arriesgan su vida y que matan para defender a la patria sin darle a la población más pesares, pues esta, la ciudadanía, las familias, sus padres, sus esposas, sus hijos, no recibirán ataúdes con los cadáveres de soldados caídos en combate. Bien, llegó el momento de concluir. Espero que podamos seguir trabajando estas cuestiones y otras. Incluso les solicitaría que cada uno de ustedes hiciera llegar las preguntas y, por qué no, las objeciones a este taller, a esta forma de trabajar, que no pretende enseñarle a nadie a leer a Freud, a leer a Lacan, a ver cómo se entiende o no se entiende lo que Freud y especialmente Lacan dijo, ¿no?,
sino se trata de desplegar los efectos de las teorías del análisis en otros campos nuevos, que son los campos y territorios donde nosotros vivimos. Bueno, nos seguiríamos viendo la próxima, donde quizás abordemos el enigma de por qué el síntoma anuda el símbolo con el mismo síntoma. Hasta la próxima. Muchas gracias por su participación. Reitero mi agradecimiento a Andrés Velázquez, Betsabeth Palacios y Carmen Cuellar de Querétaro, quienes organizaron específicamente en Querétaro una forma de que se vea colectivamente este taller y se participe, obviamente. Y un recuerdo y un agradecimiento a los demás participantes.